Hola hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica. Les bendecimos a todos en el amor del Señor. Sean, como les decía, bienvenidos y principalmente damos los saludos a los hermanos de Labranza, de Boyilco, y los hermanos también quienes están semana a semana junto a nosotros para poder estudiar la palabra. Y bueno, estamos ya en la lección número 12. En la lección número 12, porque el capítulo 9 quedó dividido en dos partes, ya que era muy extenso, traía 50 versículos, por la cual quedó pendiente del 30 al 50. La lección 11 ya habíamos visto hasta el versículo 29. Así que hermanos, sean todos bienvenidos, como les decíamos, a la lección número 12, ¿ya? Aún estando en el capítulo 9 para que usted no se pierda. Capítulo 9, vamos a leer del versículo 30 al 50 para terminar este capítulo y ya ir avanzando un poquito más, ¿cierto? Con lo que el Señor nos está enseñando. Queremos hacerlo también, por supuesto, orando, dándole gracias al Señor. Y lo vamos a hacer inmediatamente. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre lleno de amor, Padre lleno de tu gracia, de toda esta bondad, Señor, que tú nos entregas cada día, y gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas también de poder escudriñar tus escrituras, de poder recibir de ti esta palabra maravillosa, esta bendición que tenemos que considerarla, atesorarla. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos a nuestros hermanos que están aquí reunidos junto a nosotros mediante esta herramienta que tú nos das, este mecanismo de poder recibir tu palabra a través, Señor, de estas plataformas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahora ya hemos dado la bienvenida, entonces vamos a leer, hermanos, ahí, para que no se pierda, del 30 al 50, capítulo 9, como lo habíamos mencionado. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros, en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ir como le decía yo, cada versículo del 30 en adelante. Bueno, dice el versículo 30 que saliendo de allí iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Después de muerto a los 3 días resucitará, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y ya hemos observado anteriormente que Jesús siempre citaba conjuntamente
a su muerte y a su resurrección. Pero ellos no comprendían realmente el tema de la resurrección de los muertos. Jesús le estaba hablando de su propia muerte. ¿A favor de quién? A favor de ellos y también de toda la humanidad. Por eso muchos de los estudiosos cuestionan esto a la reacción o la actitud de los discípulos. ¿Ya? Se preguntaban por qué al menos uno de ellos, dicen los estudiosos, por qué al menos uno de ellos no hicieron pregunta alguna acerca de la resurrección de Jesús. Entonces los estudiosos habrían esperado que aquellos hombres hubiesen hecho por lo menos alguna pregunta al respecto. Es más, estos estudiosos de alguna manera cuestionan la actitud de los discípulos, porque en cambio sí se atrevieron a discutir entre ellos, ¿cierto?, quién iba a ser el mayor. Y entonces lo más obvio que pensarían muchos es que los discípulos deberían haberse avergonzado de aquí su conducta. Y además, no era la primera vez que Jesús le había anunciado su muerte y resurrección, y aún no lo comprendían. Del versículo, por ejemplo, 33 al 37 dice que llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaban, ¿qué discutíais por el camino? Le preguntaba Jesús, pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Porque en el camino dice que habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose Jesús los llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este, en mi nombre a mí me recibe, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces podemos decir nosotros que nadie está exento de ser tentado con soberbia y orgullo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, por lo tanto, es cuidar nuestro corazón, porque estas tentaciones pueden arrebatar nuestra relación con Dios. Dios no ha prometido lujos ni poder, y si alguno los tiene, viva como si no los tuvieran. Entonces no debemos de apegarnos a esas cosas que nos pueden desviar, y el hombre moderno debe tener cuidado con todas aquellas formas normales de vida que atentan contra nuestra relación con Dios y contra, ¿qué cosa?, el verdadero sentido de la vida. Y la ubicación del niño en medio del grupo describe su forma de pensar. Lo abrazó, dice la enseñanza de Jesús, está centrado en dos movimientos de sentarse y abrazar. Y Jesús se sienta y le enseña, y Jesús toma a un niño y lo abraza. Y en estos dos movimientos Jesús muestra la paciencia que tiene con nosotros y nos recuerda cómo debe ser nuestra actitud de servicio. No hace nada por egoísmo, ¿cierto?, o vanidad. Ser humildes considerando a los demás y velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Servirle, amar, abrazar a otros, recibirle y brindar oportunidades. El Señor nos encarga y nos comienda esta labor. Y el Señor aquí está presentando un modelo que tiene que ver con la sencillez, con la humildad y pequeñez. Jesucristo nos presenta un modelo que denota quién es el enviado de Dios. Y en esta persona, es decir, el niño, Jesús no se deja llevar por los prejuicios de la cultura, ¿ya? Porque en ese tiempo decíamos que tomar un niño, ya, no se podía, era mal mirado. Y Jesús hace que todo lo contrario, toma en sus brazos a los niños. El Señor toma en sus brazos a los que todavía no tienen mucha comprensión de las cosas. Y este mensaje es para los adultos, para nosotros. Jesús no corrige las ideas, sino los valores y la conducta contraria al reino. Entonces no tener en cuenta a los niños significa también no tener en cuenta a los débiles y a los desprotegidos. Seguramente las comunidades religiosas de esa época podían tener los mismos problemas que tenemos hoy, ¿cierto? Cómo manejar el poder en nuestras relaciones cristianas y sociales. Los niños nos recuerdan que lo que fuimos antes de llegar a lo que somos ahora. Y a veces somos prepotentes, somos demasiado confiados, incluso en nosotros mismos, ¿cierto? Autosuficientes. Seguir a Jesús entonces implica no quedarnos detenidos en nuestra manera de privatizar la misión. Y la misión no tiene dueño, no es un capital privado, la misión es de Dios. Y nosotros solo somos instrumentos donde nos invita a participar de ella. Marcos da aquí el antídoto y la respuesta al problema. Dice que debemos de arrepentirnos y cambiar, sentir dolor, vergüenza, recibir el reino de Dios como niños. Y volvernos niños, volvernos pequeños, humildes, sencillos. El niño no pretende haber conquistado con fuerza lo que recibe o hacerlo por mérito, presión, miedo, etcétera, ¿cierto? Es gracia, es solo por gracia, es gracia, es gracia. Todo, hermano, es por gracia. Este era entonces el profundo principio de la verdadera grandeza, y Jesús lo ilustró por medio de un niño. Leamos entonces ahora otro breve episodio en los versículos 38 al 41
Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía, pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, dice, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Siempre se ha puesto que Juan era un apóstol tierno, ¿cierto? Y aquí vemos una disposición como airada de Juan. Pero Jesús rechazó cualquier clase de espíritu sectario. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la base fundamental de la unidad que Jesús estableció fue la siguiente. ¿Ya? En mi nombre, dice. Todo aquello que se ha hecho verdaderamente en el nombre de Cristo no podrá ser negado por ninguno de sus seguidores. Sin embargo, la etiqueta con el nombre de Jesús se ha colocado en muchas cosas en la actualidad y que de hecho no se realizan en su nombre, es decir, bajo su autoridad y aprobación. Y observemos, por ejemplo, ahora que en el versículo 42 se refiere al niño que había tomado en sus brazos. Jesús fue tierno, pero también severo contra quienes hiciesen tropezar y caer en el pecado a un niño. Y cualquiera dice que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si lo hubiera atado al cuello, dice, una piedra de molino, de las que mueve un asno y lo hubiera echado al mar. El versículo 43 al 47 añadió lo siguiente, dice así, y si tu mano te es ocasión de caer, o tu mano es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos, ¿cierto? Las dos manos y ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego que no se extingue nunca. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo, dice, si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Muchos expertos, muchos estudiosos, teólogos y personas que interesadas en esto querían de alguna forma saber lo que Jesús había tratado de decirle aquí a los discípulos. ¿Qué es lo que trató de expresar aquí? Entonces, lo que quiso expresar Jesús es que siempre que la actividad de la mano, que es un instrumento de inclinaciones internas, ¿cierto?, instara a caer en el pecado, un discípulo debía tomar una acción pronta y decisiva contra cualquier cosa que le alejara de la lealtad a su maestro. De la misma manera que en que un cirujano amputa una pierna con gangrena, ¿cierto? Lo mismo es cierto del pie y del ojo, pues las tentaciones llegan a través de muchos medios. Y tomemos nota de que fue Jesús el que habló sobre el infierno con una realidad, como un lugar concreto que en consecuencia no podemos ignorar. A veces se le da muchas vueltas al tema esto del infierno, ¿cierto? Y lo vemos casi como un tema, como algo inexistente. Pero Jesús aquí habla de la realidad. Jesús no habla, miren, de la forma literal en este pasaje, en la forma de la mano, del ojo, del pie, ¿cierto? Primero porque Dios como Padre nuestro que nos desea nuestro sufrimiento o que no nos ¿cómo se llama? Nos automutilemos. Y segundo porque aunque nos arrancáramos los dos ojos y las dos manos y los pies, aún seguiremos pecando, ya que el pecado es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Y anida en el corazón. Entonces quiere decir que aunque nos cortemos las manos, los pies, los brazos, saquemos los ojos, vamos a seguir pecando. Entonces el Señor no habla de forma literal. Lo que quería decir realmente es que para evitar pecar, lo que debemos hacer nosotros es evitar toda ocasión que nos pueda hacer pecar. Evitando la ocasión, evitaremos la trampa, huyendo de la tentación, no caeremos en el pecado. Entonces todas las personas tenemos ciertas debilidades. Por ello, lo que debemos hacer es evitar lugares, situaciones o personas que nos puedan hacer caer. Si por ejemplo tú tienes o tiendes hacia el alcoholismo, sería una idea que nos alejáramos de aquellos lugares donde se vende los licores, los vinos, todo eso, ¿cierto? El alcohol. Deberíamos de qué cosa, lo más lógico, lo más inteligente es de alejarnos de aquellos lugares. Si te atrae, por ejemplo, mucho el juego, no pienses entonces, o no pises un casino. Si piensas que puedes ser infiel con una persona, mejor distánciate de ella.
Si a través de la televisión es que entra la inmoralidad en tu vida, entonces evítela. Y mejor lee un libro, por ejemplo. Porque más vale renunciar a algo que nos gusta y salvar nuestro espíritu, que es lo que quiso decirle Jesús, que a causa de un vicio o placer de esta vida acabar, ¿dónde? Al final en el infierno. Entonces nuestro Señor estaba diciendo que debemos de atacar la raíz de nuestras tendencias pecaminosas y también eliminar las situaciones que la estimulan. Y otra analogía que se utiliza en la Biblia es la de matar al viejo hombre, ¿cierto? Reemplazando nuestra vida carnal por una vida nueva, por el nuevo hombre. Más vosotros, dice, no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él que enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, despojados del viejo hombre que está viciado conforme aquí a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso está ahí en Efesios 4:20 al 24. Y esta nueva vida libre de la esclavitud del pecado es posible cuando nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el regalo del Espíritu Santo, como nos dice claramente en Hechos 2:38. También podemos nosotros ver que en Romanos 6:11 y 12 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, evitar el pecado radicalmente es lo que quiso decir Jesús. Y el propósito de Cristo al usar estas fuertes palabras era de llamar nuestra atención. Quería mostrarnos lo terrible que es el pecado. El pecado nos lleva a la muerte eterna. Y el mismo día, el mismo, como decíamos, dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Con tal intensidad odia el pecado y con esa intensidad nos ama a nosotros. La imagen entonces de sacarnos el ojo, cortarnos la mano, ilustra lo grande que es la necesidad de evitar el pecado radicalmente. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude. ¿A qué? Nos ayude a hacer morir al viejo hombre, controlar nuestras manos, nuestros ojos para no pecar, y además debemos de eliminar cualquier hábito, forma de entretención, de entretenimiento, relación, adicción que contribuya al pecado. Entonces estas referencias también el Señor hace, no solamente, sino que para evitar qué cosa, para evitar aquí llegar al infierno, para evitar, ¿cierto? Estas referencias que hace al infierno son difíciles para muchos cristianos y hoy a quien incomoda la idea del infierno. Sin embargo, las palabras de Jesús, y no debemos de no mencionarlas, nos llevan a la atención a la santidad y a la justicia de Dios, que son tan reales como la gracia de Dios. Esta es la única referencia al infierno y su tormento en este evangelio, y debemos anotar que no son solo los que no creen, los que están en peligro, sino los discípulos, se los dice a ellos. Es decir, tanto el cristiano que tropieza, el cristiano que causa que otros tropiecen y quedan expuestos al juicio. Y nosotros vamos a ir, por ejemplo, ya terminando y concluyendo, en el versículo 49 al 50 dice: porque todos serán salados con fuego. Y la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaremos? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. La idea aquí es que el fuego y la sal purifican, ¿cierto? El fuego consume la escoria y lo impuro. La sal penetra eliminando la corrupción y detiene la propagación de la impureza. Si tú y yo tenemos sal, es decir, la acción purificadora de la palabra de Dios operando dentro de nosotros, esa palabra nos limpia, eliminando los elementos destructivos y además, como consecuencia, nos trae paz, nos trae la paz que necesitamos a nosotros. Amén. Entonces, que Dios bendiga esta hermosa palabra para que seamos nosotros purificados, ¿cierto? Para que podamos ir sacando todo lo impuro, todo lo que consume, ¿cierto? Nuestro interior, ¿cierto? Y esta sal penetra y lo elimina. Toda esta corrupción, todas estas impurezas lo elimina la sal. Amén. Bueno, que Dios bendiga esta parte, esta porción de su palabra. Y vamos a las preguntas, hermano. Señor, me tiene aquí para reflexionar. Unas preguntas, ¿cierto? Que hace llegar el pastor. Y vamos a leer algunas preguntas. ¿Ya? ¿Cuál era la discusión que interpreta usted que habían entendido del anuncio de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de que Jesús les da? ¿Qué significa ser el último y ser como niños? ¿Cómo sentimos y vivimos el llamado de Jesús a la humildad?
¿Por qué nos cuesta la humildad? ¿Mm? ¿Cuál es el hecho que se relata en estos versículos? ¿Por qué los discípulos no deberían impedir que otro hombre actuara? ¿Por qué los discípulos querrían impedir que el otro actuara? ¿Por qué nos cuesta aceptar a otro? ¿Mm? Y dice las últimas tres preguntas: ¿cuál es la actitud de Jesús frente al pecado? ¿Por qué es tan radical? ¿Y cuál es la relación de la actitud radical frente al pecado con la enseñanza sobre la sal? Amén. Bueno, hasta ahí las preguntas, ¿cierto? Señor les bendiga. Vamos a ir ya despidiéndonos con oración. ¿Mm? Esperamos que tenga una excelente semana. ¿Ya? Que el Señor esté con usted, cada uno de ustedes. Y es lo más importante para que podamos también dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Con esto vamos terminando ya, como le decíamos, el capítulo 9. El capítulo 9 ya estamos terminados, pues vamos a ir la semana. Esta es la lección ya 12. Y prontamente vamos a ir avanzando, ¿cierto? Por los otros capítulos. Ya estaría el capítulo 10, ¿cierto? Para ponerlo en la próxima clase. Bueno, que el Señor le guarde. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, te damos al terminar, Señor, nuestra lección. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar, a meditar también, Señor, en todo lo que hemos estudiado, en todo lo que hemos aprendido, en todo lo que tú nos has transmitido. Y lo que tú quieras también es que nosotros podamos hacerlo, podamos ir reflexionando, meditando, pensando que es lo que nosotros debemos de mejorar lo que tú quieres transmitirnos también, Señor. Pedimos una bendición especial para mis hermanos, para todos y cada uno de ellos, Señor, que están semana a semana pendientes, para sus seres queridos, seres amados, guárdales, protégeles, Señor, y podamos vernos también próximamente para seguir estudiando y podamos también alabar tu nombre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos vemos entonces la próxima semana, en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.